En el corazón de Roma, rodeado por una ciudad que lleva siglos respirando historia, se alza un territorio que apenas supera las 44 hectáreas y que, sin embargo, ha influido en el destino de imperios, reyes y naciones enteras. Es el estado más pequeño del mundo, pero quizá el que más poder simbólico ha acumulado a lo largo de los siglos. Un lugar donde la fe se entrelaza con la política, donde el silencio puede significar tanto prudencia como complicidad, y donde las piedras guardan memorias que rara vez aparecen en las guías turísticas. Cada año, millones de personas cruzan la plaza de San Pedro con los ojos puestos en la cúpula diseñada por Miguel Ángel, maravillados por la magnificencia de una arquitectura que parece desafiar el tiempo. Pocos se detienen a pensar en las manos que la construyeron, en las decisiones que permitieron financiarla, en los conflictos que se libraron entre sus muros mientras el mundo exterior cambiaba de forma vertiginosa. Para que este lugar existiera tal como lo conocemos hoy, fueron necesarios siglos de transformaciones, alianzas, rupturas y silencios estratégicos. Y quizá eso sea lo más fascinante de todo, que detrás de la imagen de espiritualidad y recogimiento existe una historia política, económica y humana que merece ser contada con calma, sin prisas, sin juicios apresurados. ¿Cómo logró una institución religiosa convertirse en un Estado soberano con reconocimiento internacional, embajadores y una economía propia que durante siglos fue de las más influyentes de Europa? ¿Quiénes fueron las personas que sostuvieron este edificio invisible? Los escribas, los diplomáticos, los artistas, los sirvientes, los que trabajaron en la sombra para que la luz de Roma brillara ante el mundo? ¿Y por qué hoy recorremos estos espacios como turistas, admirando frescos y columnas, sin detenernos a reflexionar sobre todo lo que implicó construir y mantener semejante estructura de poder durante más de 1500 años? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada del Vaticano, desde sus orígenes hasta el presente. Vamos a explorar lo que los documentos nos dicen, lo que los cronistas dejaron escrito, lo que los historiadores han interpretado y debatido. Y vamos a hacerlo con la calma que merece un tema tan complejo, tan lleno de matices, tan cargado de significados que trascienden cualquier simplificación. Si te interesan las historias de lugares que han moldeado civilizaciones, de instituciones que han sobrevivido al paso de los siglos, de espacios donde el poder y la fe se han entrelazado de formas que aún hoy intentamos comprender, entonces este recorrido es para ti. Acomódate, respira profundo y déjate llevar por una narración que no busca convencerte de nada, sino invitarte a pensar, a cuestionar, a imaginar. Comenzamos. Oficialmente, el Estado de la Ciudad del Vaticano es reconocido como el centro espiritual de la Iglesia Católica, una institución que, según los registros, cuenta con más de 1.300 millones de fieles en todo el mundo. Su territorio, delimitado por los pactos de Letrán, firmados en 1929 entre la Santa Sede y el Reino de Italia, comprende la Basílica de San Pedro, los museos vaticanos, los jardines, el Palacio Apostólico y una serie de edificios administrativos que albergan una de las burocracias más antiguas y complejas del planeta. Desde el punto de vista arquitectónico, el Vaticano representa una de las concentraciones más impresionantes de arte y patrimonio cultural que existen. La Capilla Sixtina, con los frescos de Miguel Ángel que narran desde la creación hasta el juicio final, es considerada una de las obras cumbre del Renacimiento. Las estancias de Rafael, la Biblioteca Apostólica Vaticana, la Pinacoteca con obras de Caravaggio, Leonardo y Giotto, conforman un tesoro artístico cuyo valor es literalmente incalculable. El Papa, como jefe de Estado y líder espiritual, ocupa una posición única en el mundo contemporáneo. Es a la vez monarca absoluto de un territorio soberano y guía religioso de una comunidad global que trasciende fronteras, idiomas y culturas. Esta dualidad, esta combinación de poder terrenal y autoridad espiritual, ha sido tanto la fortaleza como la fuente de tensiones de la institución a lo largo de su historia. Los documentos oficiales presentan al Vaticano como un faro de continuidad, una institución que ha mantenido su esencia a través de guerras, revoluciones, cismas y transformaciones sociales
que han borrado del mapa a imperios y monarquías. Y en cierto sentido, eso es verdad. La Iglesia Católica, con su sede en Roma, ha demostrado una capacidad de adaptación y supervivencia que pocos organismos humanos pueden igualar. Pero toda gran construcción, ya sea de piedra o de ideas, tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Detrás de la imagen de permanencia y estabilidad, existe un relato de conflictos internos, de luchas por el poder, de decisiones pragmáticas que a veces entraron en tensión con los principios que la institución proclamaba defender. No se trata de juzgar, sino de comprender. No se trata de acusar, sino de contextualizar. Para entender el Vaticano de hoy, necesitamos remontarnos mucho más atrás, a una época en que Roma era el centro del mundo conocido, pero no como sede de la cristiandad, sino como capital de un imperio que perseguía a los seguidores de una nueva religión nacida en una remota provincia oriental. Los primeros cristianos de Roma se reunían en casas particulares, en catacumbas, en espacios ocultos donde podían practicar su fe sin temor a las represalias del poder imperial. La tradición sostiene que el apóstol Pedro, considerado el primer papa por la Iglesia, fue martirizado en Roma durante el reinado de Nerón, probablemente en el circo que el emperador había construido en la colina vaticana. Según los relatos, Pedro fue crucificado cabeza abajo, por considerar que no era digno de morir de la misma manera que Jesús. Este dato, que combina tradición religiosa con fragmentos históricos de difícil verificación completa, es fundamental para entender por qué el Vaticano se encuentra donde se encuentra. La colina vaticana no era un lugar especialmente prestigioso en la Roma antigua. De hecho, era una zona periférica, asociada con cementerios y jardines imperiales. Pero para los primeros cristianos, el lugar donde supuestamente fue enterrado Pedro se convirtió en un sitio de peregrinación, en un punto de conexión con los orígenes de su fe. Durante los primeros 3 siglos de nuestra era, el cristianismo creció de forma gradual pero constante, a pesar de las persecuciones intermitentes que sufrió. Los historiadores debaten sobre las razones de esta expansión. Algunos señalan el atractivo de una religión que prometía salvación universal, sin distinción de clase social ni origen étnico. Otros apuntan a la red de comunidades que los cristianos establecieron, ofreciendo apoyo mutuo en un mundo donde la mayoría de la población vivía en condiciones precarias. El punto de inflexión llegó en el siglo IV, con el emperador Constantino. En el año 313, el Edicto de Milán estableció la tolerancia religiosa en el Imperio Romano, poniendo fin a las persecuciones oficiales contra los cristianos. Constantino, cuyas motivaciones exactas siguen siendo objeto de debate entre los historiadores, favoreció activamente a la Iglesia, financiando la construcción de grandes basílicas, entre ellas la primera Basílica de San Pedro, erigida sobre el lugar donde la tradición situaba la tumba del apóstol. Esta decisión transformó para siempre la colina vaticana. Lo que había sido un cementerio en las afueras de Roma se convirtió en uno de los centros religiosos más importantes del mundo cristiano. La Basílica Constantiniana, que tardó décadas en completarse, era una estructura impresionante para su época, capaz de albergar a miles de fieles y de proyectar el nuevo estatus del cristianismo como religión favorecida por el poder imperial. Pero aquí es donde comienza a complicarse la historia, porque el ascenso del cristianismo a religión oficial del imperio, consolidado definitivamente bajo Teodosio a finales del siglo IV, no fue simplemente un triunfo espiritual. Fue también el inicio de una relación entre la Iglesia y el poder político que marcaría los siguientes 1500 años de historia occidental. Los obispos de Roma, que poco a poco fueron adquiriendo el título de papa, se encontraron en una posición única. Roma había sido la capital del mayor imperio que el mundo occidental había conocido. Cuando ese imperio comenzó a desmoronarse bajo la presión de las invasiones bárbaras, la Iglesia quedó como una de las pocas instituciones capaces de mantener cierta continuidad, cierta estructura administrativa, cierto sentido de orden en medio del caos. Los papas del siglo V, como León el Grande, negociaron directamente con los líderes bárbaros que amenazaban Roma. Según algunas crónicas,
León convenció a Atila el Huno de no saquear la ciudad, aunque los historiadores debaten si fue la persuasión del Papa o las epidemias y los problemas logísticos lo que realmente detuvo al conquistador. Sea como fuere, estos episodios contribuyeron a consolidar la imagen del Papa como una figura de autoridad que trascendía lo meramente religioso. Durante la Alta Edad Media, los papas se movieron en un equilibrio precario entre diferentes poderes. Por un lado, mantenían una relación compleja con el Imperio Bizantino, heredero de la mitad oriental del Imperio Romano, que reclamaba autoridad sobre los asuntos de la Iglesia. Por otro, buscaban alianzas con los nuevos reinos bárbaros que se habían establecido en Europa occidental, especialmente con los francos, que terminarían convirtiéndose en el principal sostén militar del papado. El momento clave llegó en la Navidad del año 800, cuando el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador de los romanos. Este acto, cargado de simbolismo, estableció un precedente que tendría consecuencias durante siglos. El Papa se arrogaba la autoridad de otorgar legitimidad a los gobernantes seculares, de actuar como intermediario entre el poder terrenal y la voluntad divina. Pero esta posición elevada también convirtió al papado en un premio codiciado, en un objetivo para las ambiciones de familias nobles, facciones políticas y potencias extranjeras. Los siglos IX y X son conocidos por algunos historiadores como la época oscura del papado, un período en que el trono de Pedro fue ocupado por figuras cuya elección estuvo determinada más por intrigas políticas que por méritos espirituales. Las crónicas de la época, aunque deben leerse con precaución, dado que muchas fueron escritas por enemigos de los papas en cuestión, pintan un cuadro de corrupción, violencia y luchas de poder que resulta difícil de conciliar con la imagen de santidad que la institución proclamaba. Hubo papas que fueron asesinados, otros que fueron depuestos por la fuerza, algunos que accedieron al cargo siendo adolescentes sin ninguna vocación religiosa aparente. Es importante señalar que estas afirmaciones provienen de fuentes históricas que tienen sus propios sesgos y limitaciones. Los historiadores modernos son cautelosos a la hora de aceptar todos los detalles de estas crónicas como hechos establecidos. Pero el patrón general, la existencia de un período de considerable turbulencia y politización del papado, está bien documentado y es aceptado por la mayoría de los especialistas. La Reforma Gregoriana del siglo XI intentó abordar algunos de estos problemas. Gregorio VII, uno de los papas más influyentes de la historia medieval, emprendió una campaña para afirmar la independencia de la Iglesia frente al poder secular, para combatir la simonía, es decir, la compra y venta de cargos eclesiásticos, y para imponer el celibato clerical de forma más estricta. Estas reformas, aunque tuvieron éxito parcial, también generaron conflictos enormes. La querella de las investiduras, el enfrentamiento entre papas y emperadores sobre quién tenía derecho a nombrar obispos y otros cargos eclesiásticos, sacudió Europa durante décadas. Hubo excomuniones, deposiciones, guerras y en un episodio particularmente dramático, un emperador alemán, Enrique IV, tuvo que hacer penitencia descalzo en la nieve frente al castillo donde se refugiaba Gregorio VII, en Canosa, para obtener el levantamiento de su excomunión. Este episodio, ocurrido en el año 1077, se ha convertido en símbolo del poder que el papado llegó a ejercer sobre los gobernantes de Europa. Pero como ocurre siempre con los símbolos, la realidad era más compleja. Enrique IV terminó recuperando su posición, y años después fue el propio Gregorio quien murió en el exilio, tras haber sido expulsado de Roma por las tropas imperiales. La lección, si es que puede extraerse alguna, es que el poder del papado medieval era real pero también frágil, dependiente de alianzas cambiantes, de equilibrios militares, de la capacidad de cada papa individual para navegar las turbulentas aguas de la política europea. La autoridad espiritual era un recurso valioso, pero no garantizaba la supervivencia física ni el control efectivo del territorio. Y esto nos lleva a una de las paradojas más interesantes de la historia del Vaticano: la necesidad de mantener un Estado terrenal, con ejércitos, finanzas y diplomacia, para proteger una misión que se proclamaba fundamentalmente espiritual. Los estados pontificios,
ese territorio en el centro de Italia, que el papado controló durante más de 1000 años, fueron tanto una herramienta de independencia como una fuente constante de problemas, de guerras, de gastos militares que a veces parecían contradecir el mensaje evangélico de pobreza y humildad. Los estados pontificios nacieron, según la tradición, de una donación. En el siglo VIII, el rey franco Pipino el Breve cedió al Papa Esteban II una serie de territorios en el centro de Italia que había conquistado a los lombardos. Esta donación, conocida como la donación de Pipino, estableció las bases de lo que sería el dominio temporal del papado durante más de un milenio. Pero la legitimidad de este poder terrenal se apoyó durante siglos en un documento mucho más antiguo y controvertido, la donación de Constantino. Según este texto, el emperador Constantino, agradecido por haber sido curado de la lepra gracias al Papa Silvestre I, habría entregado al papado la autoridad sobre Roma, Italia y todo el imperio de Occidente antes de trasladar su capital a Constantinopla. Durante la Edad Media, este documento fue aceptado como auténtico por la mayoría de los europeos y sirvió como justificación teológica y legal para las pretensiones territoriales del papado. Sin embargo, en el siglo XV, el humanista Lorenzo Valla demostró de forma convincente que se trataba de una falsificación, probablemente elaborada en la Cancillería papal del siglo VIII o IX. El latín utilizado, los anacronismos históricos y las inconsistencias internas revelaban que el documento no podía haber sido escrito en tiempos de Constantino. Este descubrimiento, aunque no tuvo consecuencias inmediatas en términos de poder real, plantea preguntas interesantes sobre la relación entre la autoridad y la verdad, sobre cómo las instituciones construyen narrativas que legitiman su posición, sobre la diferencia entre lo que se cree y lo que realmente ocurrió. No se trata de acusar a nadie de engaño deliberado, pues es posible que muchos de quienes citaron la donación de Constantino creyeran sinceramente en su autenticidad. Pero sí nos recuerda que la historia oficial de cualquier institución merece ser examinada con cuidado y espíritu crítico. Los estados pontificios, independientemente de cómo se justificara su origen, fueron una realidad política durante siglos. Comprendían una franja de territorio que atravesaba la península italiana de este a oeste, desde las costas del Adriático hasta el Tirreno, incluyendo ciudades importantes como Bolonia, Rávena, Ancona, Perugia y, por supuesto, Roma. Gobernar este territorio requería una administración compleja, un ejército, una diplomacia y, sobre todo, recursos financieros considerables. Aquí es donde la historia del Vaticano se entrelaza con la historia económica de Europa. Porque la Iglesia medieval no era solo una institución espiritual, era también uno de los mayores propietarios de tierras del continente, una red financiera que movía recursos a través de fronteras, un sistema de recaudación que llegaba hasta las aldeas más remotas. El diezmo, la obligación de entregar una décima parte de los ingresos a la Iglesia, fue durante siglos una de las principales fuentes de financiación del clero. Pero junto al diezmo existían otras formas de recaudación: las tasas por servicios religiosos, las donaciones de fieles piadosos, los legados testamentarios de quienes buscaban asegurar la salvación de sus almas, los ingresos de las propiedades eclesiásticas y, de forma cada vez más importante a partir del siglo XIII, la venta de indulgencias. Las indulgencias son un tema complejo que merece ser tratado con cuidado, pues ha sido objeto de mucha polémica y también de mucha simplificación. Según la doctrina católica, una indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal debida por los pecados que ya han sido perdonados en cuanto a la culpa. Es decir, no se trata de comprar el perdón del pecado en sí, sino de reducir el castigo temporal que el pecador debería sufrir, ya sea en esta vida o en el purgatorio. En teoría, las indulgencias estaban vinculadas a actos de piedad, como la peregrinación, la oración o las obras de caridad. Pero en la práctica, a medida que las necesidades financieras del papado crecían, la conexión entre indulgencias y dinero se hizo cada vez más directa y problemática. Los predicadores de indulgencias recorrían Europa prometiendo beneficios espirituales a cambio de contribuciones económicas, a veces con un lenguaje que rozaba lo que hoy llamaríamos publicidad engañosa.
El caso más famoso es el de Johann Tetzel, el fraile dominico que predicaba indulgencias en Alemania a principios del siglo XVI para financiar la construcción de la nueva Basílica de San Pedro. Según algunas crónicas, Tetzel utilizaba frases como «tan pronto como la moneda en el cofre resuena, el alma del purgatorio salta». Es difícil verificar si estas palabras exactas fueron pronunciadas, pero el hecho de que se le atribuyan refleja la percepción que muchos tenían de cómo se estaban comercializando los bienes espirituales. Y aquí llegamos a uno de los proyectos más ambiciosos de la historia del Vaticano: la construcción de la actual Basílica de San Pedro, la iglesia más grande de la cristiandad, el símbolo por excelencia del poder y la gloria del papado renacentista. La antigua Basílica Constantiniana, después de más de 1000 años de uso, se encontraba en mal estado. Las paredes se inclinaban, los cimientos cedían, y varios papas del siglo XV consideraron que era necesaria una renovación profunda o incluso una reconstrucción completa. Fue Julio II, el papa guerrero que gobernó entre 1503 y 1513, quien tomó la decisión de demoler la vieja basílica y construir una nueva desde los cimientos. Este proyecto, que tardaría más de un siglo en completarse, involucró a algunos de los mayores genios del Renacimiento. Bramante diseñó el plan original, con una planta de cruz griega coronada por una cúpula monumental. Después de su muerte, Rafael, Sangallo y otros arquitectos continuaron el trabajo, introduciendo modificaciones al diseño. Finalmente, fue Miguel Ángel quien, ya anciano, asumió la dirección del proyecto y diseñó la cúpula que hoy domina el horizonte de Roma, una de las obras de ingeniería y arte más impresionantes de todos los tiempos. Pero construir algo de esta magnitud requería recursos enormes. Los documentos de la época registran gastos que ascendían a millones de ducados, cantidades difíciles de traducir a valores actuales, pero que representaban una fracción significativa de los ingresos totales del papado. La piedra travertino, extraída de las canteras de Tívoli, llegaba a Roma en un flujo constante. Miles de trabajadores, canteros, albañiles, carpinteros, herreros y jornaleros participaron en la construcción a lo largo de las décadas. Las condiciones laborales de estos trabajadores son difíciles de reconstruir con precisión, pues los cumulative documentos de la época raramente se ocupaban de los detalles de la vida de la gente común. Pero sabemos que la construcción de grandes edificios en el Renacimiento era un trabajo peligroso, con jornadas largas, andamios precarios y escasas medidas de seguridad según los estándares actuales. Los accidentes eran frecuentes, y es probable que la basílica, como tantas otras obras monumentales de la historia, se construyera a un coste humano que nunca fue registrado oficialmente. Junto a los trabajadores manuales, un ejército de artistas y artesanos contribuyó a decorar el interior. Los mosaicos, los mármoles de colores, los bronces dorados, las esculturas, los relieves, cada detalle fue pensado para impresionar, para transmitir una sensación de magnificencia sobrecogedora que elevara el espíritu del visitante hacia lo divino. O al menos esa era la intención declarada. Porque la construcción de San Pedro también puede leerse como una afirmación de poder terrenal, como un mensaje dirigido tanto a los fieles como a los rivales del papado. En una época en que los príncipes y reyes de Europa competían por construir palacios cada vez más suntuosos, el Papa no podía quedarse atrás. La basílica era una declaración de que Roma seguía siendo el centro del mundo cristiano, de que el sucesor de Pedro tenía derecho a rivalizar con cualquier monarca temporal. Esta tensión entre lo espiritual y lo material, entre la humildad predicada por el Evangelio y la magnificencia desplegada por la institución, no pasó desapercibida para los contemporáneos. Ya en la Edad Media, movimientos como los franciscanos espirituales habían cuestionado la riqueza de la Iglesia, argumentando que Jesús y los apóstoles habían vivido en pobreza absoluta y que la Iglesia debía hacer lo mismo. Estas críticas, que en siglos anteriores habían sido contenidas o absorbidas por la institución, encontraron un terreno fértil en el clima intelectual del Renacimiento y la Reforma. El humanismo había fomentado un espíritu crítico, una vuelta a las fuentes originales, un cuestionamiento de las tradiciones recibidas. La invención de la imprenta
permitía que las ideas circularan con una velocidad sin precedentes. Y el espectáculo de un papado que gastaba fortunas en arte y arquitectura mientras predicaba la salvación por la fe resultaba cada vez más difícil de justificar para muchos europeos. Martín Lutero, el fraile agustino que en 1517 clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, no fue el primero en criticar las indulgencias ni la corrupción de la iglesia, pero sí fue quien encendió la mecha de un movimiento que terminaría dividiendo la cristiandad occidental de forma permanente. La Reforma protestante, con todas sus variantes, desde el luteranismo alemán hasta el calvinismo ginebrino, desde el anglicanismo inglés hasta las sectas radicales de los anabaptistas, representó el mayor desafío que el papado había enfrentado desde el Gran Cisma de Oriente en el siglo XI. La respuesta de la Iglesia Católica, conocida como la Contrarreforma, combinó reformas internas genuinas con una reafirmación de la autoridad papal y una campaña sistemática contra la herejía. El Concilio de Trento, que sesionó de forma intermitente entre 1545 y 1563, clarificó doctrinas, reformó abusos, estableció seminarios para la formación del clero y reafirmó prácticas como la veneración de santos y reliquias que los protestantes habían rechazado. Al mismo tiempo, la Inquisición fue revitalizada como instrumento de control doctrinal. El Índice de Libros Prohibidos estableció una censura oficial sobre obras consideradas peligrosas para la fe. Y nuevas órdenes religiosas, especialmente la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola, se convirtieron en la punta de lanza de una ofensiva católica que buscaba recuperar el terreno perdido en Europa y expandirse hacia los nuevos mundos que los exploradores europeos estaban descubriendo. Es importante abordar este periodo con la complejidad que merece. La Inquisición, tanto la romana como la española, ha sido objeto de mucha mitología negativa, alimentada en parte por la propaganda protestante y en parte por leyendas posteriores. Los historiadores modernos han revisado algunas de las cifras más exageradas sobre el número de víctimas y han señalado que, en muchos casos, los tribunales inquisitoriales eran más meticulosos en sus procedimientos que los tribunales seculares de la época. Sin embargo, esto no significa que la Inquisición fuera una institución benigna. Hubo torturas, hubo ejecuciones, hubo vidas destruidas por acusaciones que hoy consideraríamos absurdas. El simple hecho de que una institución religiosa se arrogara el derecho de perseguir, castigar y, en última instancia, matar a quienes pensaban diferente, plantea cuestiones éticas profundas, independientemente de cómo se compare con otras instituciones de la época. Lo que quizá resulte más relevante para nuestra reflexión es el silencio que rodeó a muchas de estas prácticas. Un silencio que no era simplemente la ausencia de palabras, sino una estrategia deliberada de control de la información, de gestión de la imagen pública, de protección de la institución frente a las críticas. Los archivos del Vaticano, que hoy se encuentran entre los más ricos y extensos del mundo, fueron durante siglos celosamente guardados, accesibles solo para unos pocos elegidos. Este silencio institucional es un tema que atraviesa la historia del Vaticano hasta el presente. No se trata necesariamente de ocultar crímenes, aunque en algunos casos eso también ha ocurrido. Se trata de una cultura de discreción, de una preferencia por resolver los problemas internamente, de una desconfianza hacia el escrutinio externo que tiene raíces profundas en la historia de una institución que, durante siglos, se consideró por encima de cualquier jurisdicción terrenal. Los papas del Renacimiento y el Barroco gobernaron como príncipes absolutos, sin rendirle cuentas a nadie más que a Dios. Algunos fueron hombres de genuina piedad y reforma, como Pío V, que implementó las decisiones del Concilio de Trento con rigor. Otros fueron ante todo políticos y diplomáticos, más preocupados por los equilibrios de poder europeos que por la salvación de las almas. Y algunos, según los testimonios de la época, llevaron vidas que difícilmente se ajustaban a los ideales que predicaban. Alejandro VI, el Papa Borgia que gobernó a finales del siglo XV y principios del XVI, es quizá el ejemplo más citado de esta discrepancia. Padre de varios hijos, incluyendo a los famosos César y Lucrecia Borgia, Alejandro utilizó el papado para promover los intereses de su familia.
distribuyó cargos eclesiásticos como favores políticos y, según algunas crónicas, organizó fiestas en el Vaticano que escandalizaron incluso a sus contemporáneos. Es importante señalar que muchas de las historias más escandalosas sobre los Borgia provienen de enemigos políticos y deben tratarse con precaución. La propaganda de la época era tan virulenta como la actual, y los rumores podían magnificarse hasta convertirse en leyendas negras. Pero el patrón general de un papado, que funcionaba según las reglas del poder principesco, donde los intereses dinásticos y políticos a menudo prevalecían sobre las consideraciones espirituales, está bien documentado y es difícil de negar. Lo que hace fascinante esta historia es precisamente su ambigüedad. El mismo Vaticano que produjo papas corruptos también patrocinó algunas de las mayores obras de arte de la historia humana. La misma institución que persiguió a Galileo por defender el heliocentrismo también preservó manuscritos antiguos que de otra manera se habrían perdido. El mismo sistema que vendió indulgencias también inspiró a santos genuinos que dedicaron sus vidas a los pobres y enfermos. Esta complejidad es lo que hace que la historia del Vaticano sea tan difícil de reducir a un juicio simple. No fue un monstruo ni fue un ángel, fue una institución humana, con todas las contradicciones que eso implica, navegando a través de los siglos con una mezcla de idealismo y pragmatismo, de fe y cálculo, de servicio y autopreservación. Y mientras la noche avanza y el sueño se acerca, podemos dejar que estas reflexiones se asienten, sin prisa por llegar a conclusiones definitivas. Los siglos XVII y XVIII trajeron cambios profundos para Europa. Cambios que el Vaticano observó a veces con inquietud, a veces con resistencia y a veces con una adaptación silenciosa que rara vez reconoció públicamente. La Ilustración, ese movimiento intelectual que proclamaba la razón como guía suprema de la vida humana, representó un desafío diferente al de la Reforma protestante. Ya no se trataba de disputas teológicas sobre la gracia o los sacramentos, sino de un cuestionamiento más radical sobre el papel mismo de la religión en la sociedad. Los filósofos ilustrados, desde Voltaire hasta Diderot, desde Hume hasta Kant, sometieron las creencias religiosas al escrutinio de la razón crítica. Algunos mantuvieron una fe personal compatible con sus principios racionalistas. Otros avanzaron hacia el deísmo, la idea de un Dios creador que no interviene en los asuntos humanos. Y unos pocos, cada vez más numerosos a medida que avanzaba el siglo, se declararon abiertamente ateos o agnósticos. El Vaticano respondió a este desafío de diversas maneras. Condenó obras específicas, incluyéndolas en el índice de libros prohibidos. Reafirmó la autoridad de la tradición frente a las pretensiones de la razón individual. Y buscó alianzas con los monarcas católicos que todavía veían en la Iglesia un sostén del orden social. Pero la marea intelectual era difícil de contener, especialmente cuando las ideas ilustradas comenzaron a traducirse en acción política. La Revolución Francesa de 1789 marcó un punto de inflexión. Por primera vez en la historia europea, un movimiento político de masas se propuso reorganizar la sociedad desde sus fundamentos, prescindiendo de la sanción religiosa tradicional. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aunque no era explícitamente antirreligiosa, establecía principios de libertad e igualdad que entraban en tensión con la estructura jerárquica de la Iglesia. En los años siguientes, la revolución se radicalizó y la Iglesia francesa sufrió una persecución que, según algunas estimaciones, causó miles de víctimas entre el clero. Las propiedades eclesiásticas fueron confiscadas, los monasterios cerrados, las órdenes religiosas disueltas. Hubo un intento de crear una religión civil, el culto a la razón, que reemplazara al catolicismo como base espiritual de la nación. Las imágenes de la Catedral de Notre Dame convertida en templo de la razón, con una actriz representando a la diosa Libertad en el altar mayor, simbolizaron para muchos católicos la amenaza existencial que representaba el nuevo orden. El Papa Pío VI, que había reinado desde 1775, vivió estos acontecimientos con creciente alarma. Cuando las tropas revolucionarias francesas invadieron Italia y ocuparon los estados pontificios,
el anciano pontífice fue arrestado y llevado a Francia, donde murió en cautiverio en 1799. Era la primera vez en siglos que un papa moría prisionero de un poder secular, y muchos observadores pensaron que el papado mismo había llegado a su fin. Pero la institución demostró una vez más su capacidad de supervivencia. El cónclave que eligió a Pío VII se celebró en Venecia, bajo protección austríaca, y el nuevo papa logró negociar con Napoleón Bonaparte, que para 1900 entonces había tomado el control de Francia. El Concordato de 1801 restableció las relaciones entre Francia y la Santa Sede, aunque en términos que reconocían la supremacía del Estado en muchos asuntos que antes habían sido competencia exclusiva de la Iglesia. La relación entre Pío VII y Napoleón ilustra las complejidades de la diplomacia vaticana. El Papa viajó a París en 1804 para participar en la coronación del emperador, esperando quizá reforzar los lazos con el nuevo poder dominante en Europa. Pero en el momento crucial de la ceremonia, según los testimonios, Napoleón tomó la corona de manos del Papa y se la colocó él mismo, en un gesto que simbolizaba que su poder no derivaba de la autoridad eclesiástica. Los años siguientes trajeron nuevos conflictos. Cuando Pío VII se negó a someterse completamente a las demandas de Napoleón, especialmente en lo referente al bloqueo continental contra Inglaterra, el emperador ordenó la ocupación de Roma y el arresto del Papa. Durante 5 años, Pío VII permaneció prisionero, primero en Savona y luego en Fontainebleau, resistiendo las presiones para que renunciara a su independencia temporal. Solo la caída de Napoleón en 1814 permitió su liberación y el restablecimiento de los estados pontificios. El Congreso de Viena, que rediseñó el mapa de Europa tras las guerras napoleónicas, restauró al Papa como soberano temporal de sus antiguos dominios. Pero el mundo había cambiado de forma irreversible. Las ideas de libertad, igualdad y soberanía popular que la revolución había sembrado no podían ser simplemente borradas. A lo largo del siglo XIX, movimientos liberales y nacionalistas desafiarían el orden establecido en toda Europa, y los estados pontificios se convertirían en uno de los blancos principales de estas fuerzas de cambio. Italia, fragmentada durante siglos en múltiples estados, principados y dominios extranjeros, comenzó a despertar como nación. El Risorgimento, el movimiento de unificación italiana, combinaba aspiraciones liberales con un nacionalismo que veía en la división política de la península un obstáculo para el progreso y la dignidad del pueblo italiano. Y en el centro de esa península, dividiendo el norte del sur, se encontraban los estados pontificios, gobernados por un soberano que proclamaba que su autoridad venía de Dios y no del pueblo. Los papas del siglo XIX, especialmente Gregorio XVI y Pío IX, se opusieron firmemente a las corrientes liberales y nacionalistas. Pío IX, que reinó durante más de 31 años, el pontificado más largo de la historia, comenzó su gobierno con una reputación de reformista moderado que despertó esperanzas entre los liberales italianos. Pero la revolución de 1848, que lo obligó a huir de Roma durante un breve periodo, lo convenció de que el liberalismo era incompatible con la autoridad de la Iglesia. En los años siguientes, Pío IX se convirtió en el símbolo de la resistencia católica contra el mundo moderno. El Sílabus de Errores, publicado en 1864, condenaba explícitamente proposiciones como la libertad de culto, la separación de Iglesia y Estado, y la idea de que el Papa debía reconciliarse con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna. El Concilio Vaticano I, convocado en 1869, definió el dogma de la infalibilidad papal, reforzando la autoridad del pontífice en el momento preciso en que su poder temporal se desmoronaba. Porque mientras Pío IX reafirmaba su autoridad espiritual, las tropas del reino de Piamonte-Cerdeña, lideradas por figuras como Cavour y Garibaldi, iban conquistando los diversos estados de la península y unificándolos bajo la corona de Víctor Manuel II. Uno tras otro, los territorios pontificios fueron incorporados al nuevo Reino de Italia. Finalmente, en septiembre de 1870, aprovechando que la guerra franco-prusiana había obligado a Francia a retirar las tropas que protegían Roma, el ejército italiano entró en la ciudad
por la brecha de Porta Pía. El Papa se refugió en el Vaticano, declarándose prisionero, y así permanecería, él y sus sucesores, durante casi 60 años. Los papas se negaron a reconocer al Reino de Italia, prohibieron a los católicos italianos participar en la política nacional y mantuvieron una protesta silenciosa pero constante contra lo que consideraban un despojo injusto. La llamada cuestión romana, el conflicto no resuelto entre el Vaticano y el Estado italiano, se convirtió en un problema diplomático que complicaría las relaciones internacionales durante décadas. Este periodo de aislamiento forzado tuvo, paradójicamente, algunos efectos positivos para la imagen del papado. Liberado de las responsabilidades y compromisos del gobierno temporal, el Papa podía presentarse con mayor credibilidad como una autoridad puramente espiritual, por encima de las disputas políticas mundanas. La figura del Papa prisionero, encerrado en el Vaticano mientras afuera el mundo moderno avanzaba sin él, despertó simpatía en muchos católicos de todo el mundo. Al mismo tiempo, la Iglesia experimentó un proceso de centralización sin precedentes. Las comunicaciones modernas, el telégrafo y luego el teléfono, permitían al Vaticano mantener un contacto más estrecho con las diócesis de todo el mundo. Los nuncios apostólicos, los embajadores del Papa, formaban una red diplomática que rivalizaba con la de cualquier gran potencia. Y la definición de la infalibilidad papal reforzaba la idea de que Roma era el centro indiscutible de la vida católica, la referencia última en cuestiones de fe y moral. León XIII, que sucedió a Pío IX en 1878, intentó un acercamiento cauteloso al mundo moderno. Su encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891, abordaba la cuestión social, defendiendo los derechos de los trabajadores frente a los abusos del capitalismo industrial, aunque también rechazando el socialismo como solución. Este documento es considerado el fundamento de la doctrina social católica moderna, y mostró que la Iglesia podía adaptarse a las nuevas realidades sin abandonar sus principios fundamentales. Pero la cuestión romana seguía sin resolverse, y el Vaticano entraba en el siglo XX en una posición peculiar. Era el centro de una religión global con más de 300 millones de fieles, pero carecía de territorio propio más allá de unos pocos edificios en Roma. Esta situación anómala se prolongaría hasta 1929, cuando los pactos de Letrán, firmados entre Pío XI y el gobierno de Benito Mussolini, establecieron finalmente el Estado de la Ciudad del Vaticano como entidad soberana. Los pactos de Letrán son un documento complejo que resolvió la cuestión romana, pero también planteó nuevas interrogantes. A cambio del reconocimiento de la soberanía vaticana y una indemnización económica por los territorios perdidos, la Santa Sede reconocía al Reino de Italia con Roma como capital. Se estableció también un concordato que regulaba las relaciones entre la Iglesia y el Estado italiano, otorgando a la Iglesia privilegios significativos en materia de educación y matrimonio. El hecho de que estos acuerdos se firmaran con el régimen fascista de Mussolini ha sido objeto de mucho debate. Algunos argumentan que el Papa simplemente aprovechó la oportunidad política para resolver un problema pendiente desde hacía décadas, sin que ello implicara un respaldo ideológico al fascismo. Otros señalan que la Iglesia mostró demasiada complacencia con un régimen autoritario que reprimía las libertades democráticas. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentra en algún punto intermedio, en la zona gris donde el pragmatismo institucional se cruza con los principios morales. Esta ambigüedad se volvería aún más problemática durante los años del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. El pontificado de Pío XII, que abarcó desde 1939 hasta 1958, ha sido probablemente el más controvertido de la historia reciente del Vaticano, precisamente por las cuestiones que plantea sobre el silencio, la diplomacia y los límites de la neutralidad moral. Pío XII, antes de ser papa, había sido nuncio apostólico en Alemania y luego secretario de Estado del Vaticano, lo que le daba un conocimiento profundo de la situación europea. Cuando el régimen nazi comenzó su persecución sistemática de los judíos, la pregunta que muchos se hicieron entonces y se siguen haciendo hoy es por qué el Papa no condenó públicamente y de forma explícita el Holocausto.
Este tema requiere ser tratado con extremo cuidado, porque involucra juicios morales sobre decisiones tomadas en circunstancias extraordinariamente difíciles. Los defensores de Pío XII argumentan que el Papa actuó discretamente para salvar vidas judías, que una condena pública habría empeorado la situación al provocar represalias nazis, que la Iglesia Católica en varios países ayudó a esconder y proteger a judíos perseguidos. Los críticos sostienen que el silencio del Papa otorgó legitimidad moral implícita al régimen nazi, que la voz del Vicario de Cristo habría tenido un impacto significativo en la opinión católica mundial, que la prudencia diplomática no puede justificar el silencio ante el genocidio. Los documentos vaticanos de la época, parcialmente abiertos a los investigadores en años recientes, no han resuelto definitivamente el debate. Muestran un Vaticano consciente de las atrocidades que se estaban cometiendo, que realizó gestiones diplomáticas discretas, que en algunos casos facilitó la huida de perseguidos, pero que también evitó sistemáticamente una confrontación abierta con el régimen nazi. El motivo de esta cautela, si fue cobardía moral, cálculo diplomático erróneo o genuina preocupación por evitar males mayores, sigue siendo objeto de interpretaciones encontradas. Lo que resulta innegable es que este episodio estableció un patrón que reaparecería en décadas posteriores: la preferencia del Vaticano por la diplomacia silenciosa sobre la denuncia pública, la protección de la institución como consideración prioritaria, la dificultad para reconocer errores pasados. Estos rasgos, comprensibles quizá desde la lógica de una institución milenaria acostumbrada a pensar en términos de siglos, chocarían cada vez más con las expectativas de transparencia y responsabilidad del mundo contemporáneo. Y mientras estas reflexiones sobre el pasado se deslizan hacia el presente, podemos permitir que la mente descanse un momento, dejando que las complejidades de la historia se asienten como sedimento en aguas tranquilas. La segunda mitad del siglo XX trajo transformaciones que habrían resultado inimaginables para los papas del pasado. El Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII en 1962 y concluido bajo Pablo VI en 1965, representó el intento más ambicioso de la Iglesia moderna por dialogar con el mundo contemporáneo. Las reformas litúrgicas, que permitieron celebrar la misa en las lenguas locales en lugar del latín, fueron solo la punta visible de un iceberg mucho más profundo. El concilio replanteó la relación de la Iglesia con otras religiones, reconociendo elementos de verdad y santidad en tradiciones no cristianas. Afirmó la libertad religiosa como derecho fundamental, abandonando siglos de doctrina que había justificado la coacción en materia de fe. Propuso una visión de la Iglesia como pueblo de Dios en camino, más que como institución perfecta e inmutable. Para algunos, estos cambios fueron una necesaria puesta al día que permitió al catolicismo sobrevivir en el mundo moderno. Para otros, representaron una traición a la tradición que debilitó la identidad católica y abrió las puertas a una crisis de fe sin precedentes. Las décadas siguientes al concilio fueron efectivamente turbulentas. El número de sacerdotes y religiosos en Occidente comenzó a descender de forma dramática. Las iglesias que antes se llenaban cada domingo fueron vaciándose gradualmente. Los católicos, especialmente en Europa y Norteamérica, empezaron a cuestionar enseñanzas que antes aceptaban sin discusión, desde la prohibición del control artificial de la natalidad hasta las normas sobre el divorcio y la sexualidad. El Vaticano respondió a estos desafíos de maneras diversas según el pontífice de turno. Pablo VI, a pesar de haber presidido la conclusión del concilio, adoptó posiciones que decepcionaron a los sectores más progresistas, especialmente con la encíclica Humanae Vitae de 1968, que reafirmó la prohibición de la anticoncepción artificial. Juan Pablo I, cuyo pontificado duró apenas 33 días en 1978, dejó más preguntas que respuestas, y su muerte súbita alimentó teorías conspirativas que, aunque carecen de evidencia sólida, reflejan la desconfianza que muchos sienten hacia una institución percibida como opaca. Juan Pablo II
el papa polaco que reinó desde 1978 hasta 2005, se convirtió en una de las figuras más reconocibles del planeta. Su carisma personal, sus viajes por todo el mundo, su papel en el final de la Guerra Fría y la caída del comunismo en Europa del Este, todo ello contribuyó a proyectar una imagen del papado más cercana y humana que en cualquier época anterior. Las multitudes que lo aclamaban en sus visitas pastorales, los jóvenes que acudían por millones a las Jornadas Mundiales de la Juventud, parecían desmentir las predicciones de quienes anunciaban la muerte de la religión en el mundo moderno. Pero el pontificado de Juan Pablo II también quedó marcado por una sombra que todavía hoy no termina de disiparse. Durante esos años comenzaron a emerger de forma cada vez más insistente denuncias sobre abusos sexuales cometidos por miembros del clero contra menores de edad. Al principio, estos casos fueron tratados como incidentes aislados, problemas locales que debían resolverse discretamente. Pero a medida que las investigaciones periodísticas y judiciales avanzaban, fue quedando claro que se trataba de un problema sistémico, presente en diócesis de todo el mundo. Este tema es probablemente el más difícil de abordar en cualquier reflexión sobre el Vaticano contemporáneo. No porque los hechos sean inciertos, pues están documentados en numerosos informes, investigaciones y procesos judiciales, sino porque involucran un sufrimiento humano que ninguna explicación institucional puede justificar ni compensar. Las víctimas de estos abusos, niños y jóvenes que confiaron en figuras de autoridad religiosa, cargan con heridas que en muchos casos duran toda la vida. Lo que resulta particularmente doloroso para muchos, incluidos católicos devotos, no son solo los abusos en sí, sino la forma en que la institución respondió durante décadas. Los documentos que han ido saliendo a la luz muestran un patrón de encubrimiento, de traslados de sacerdotes acusados a otras parroquias donde podían seguir abusando, de presiones sobre las víctimas para que guardaran silencio, de protección de la reputación institucional por encima de la protección de los más vulnerables. Es importante señalar que muchos de estos documentos corresponden a épocas anteriores y que la Iglesia ha implementado en años recientes protocolos más estrictos para prevenir abusos y responder a denuncias. También es importante reconocer que la inmensa mayoría de los sacerdotes católicos nunca han cometido ningún abuso y que muchos de ellos dedican sus vidas a servir a sus comunidades con genuina entrega. Pero nada de esto puede borrar lo que ocurrió, ni exime a la institución de la responsabilidad de hacer frente a su pasado con honestidad. Benedicto XVI, que sucedió a Juan Pablo II en 2005, fue el primer papa en abordar directamente la crisis de los abusos durante su pontificado. Se reunió con víctimas, expresó disculpas públicas, inició procesos de reforma en la curia. Pero su renuncia en 2013, la primera de un papa en activo desde el siglo XV, dejó muchas preguntas abiertas sobre las razones profundas de una decisión tan extraordinaria. El propio Benedicto habló de falta de fuerzas para continuar, pero los observadores vaticanos señalaron también las resistencias internas a las reformas que había intentado implementar. El Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano de la historia, llegó al trono de Pedro con un mandato implícito de reforma. Su estilo cercano, su rechazo del boato tradicional, su énfasis en la misericordia y en la atención a los pobres y marginados generaron expectativas de cambio que en algunos casos se han cumplido y en otros han quedado frustradas. Ha impulsado una mayor transparencia financiera, ha creado comisiones para abordar los abusos, ha intentado descentralizar el poder de la curia, pero también ha enfrentado resistencias internas considerables y críticas desde sectores que consideran que sus reformas van demasiado lejos, o por el contrario, que no van lo suficientemente lejos. Lo que quizá resulte más revelador de la situación actual del Vaticano no son las grandes declaraciones ni las reformas institucionales, sino los pequeños detalles de la vida cotidiana. Cada día, miles de turistas hacen cola para entrar en los museos vaticanos, recorren la Galería de los Mapas y las estancias de Rafael, se agolpan en la Capilla Sixtina para contemplar los frescos de Miguel Ángel, muchos de ellos ignorando los carteles que piden silencio mientras intentan capturar una fotografía con sus teléfonos móviles. Este contraste entre lo sagrado y lo turístico, entre la profundidad histórica de estos espacios y la superficialidad con que a menudo los consumimos,
dice algo sobre nuestra relación contemporánea con el pasado. El Vaticano se ha convertido, para muchos visitantes, en un museo más, en una atracción que hay que marcar en la lista de lugares visitados, en un escenario para fotografías que compartir en redes sociales. La dimensión espiritual, la carga de siglos de fe, conflicto y búsqueda de sentido, queda a menudo reducida a un telón de fondo estético. No se trata de juzgar a los turistas, ni de lamentar nostálgicamente un pasado idealizado. El turismo de masas es una realidad del mundo contemporáneo, y es preferible que la gente visite estos lugares a que permanezcan vacíos y olvidados. Pero sí merece la pena reflexionar sobre lo que se pierde cuando la experiencia de un lugar se reduce a su consumo visual, cuando la historia se convierte en entretenimiento, cuando la complejidad de siglos se comprime en la duración de una visita guiada. El Vaticano actual es, en muchos sentidos, el heredero de todas las contradicciones que hemos recorrido en este viaje. Es una institución espiritual que sigue proclamando verdades eternas, pero que debe negociar constantemente con las realidades cambiantes del mundo. Es un Estado soberano minúsculo que mantiene relaciones diplomáticas con la mayoría de los países del planeta. Es un centro de poder que influye en las vidas de más de 1.300 millones de católicos, pero cuya autoridad efectiva sobre esos fieles es cada vez más limitada en muchos aspectos de la vida cotidiana. Las finanzas vaticanas, durante mucho tiempo envueltas en secreto, han sido objeto de escándalos recurrentes. El Banco Vaticano, oficialmente conocido como Instituto para las Obras de Religión, ha sido vinculado en diversas investigaciones con operaciones sospechosas de lavado de dinero y evasión fiscal. Reformar estas estructuras ha resultado extraordinariamente difícil, no solo por resistencias internas, sino porque el sistema financiero vaticano se desarrolló durante décadas al margen de los controles que rigen en la mayoría de los países. Las luchas de poder dentro de la curia, el gobierno central de la Iglesia, son otro aspecto que ocasionalmente sale a la luz pública, generalmente a través de filtraciones de documentos confidenciales. Estas filtraciones, conocidas como Vatileaks, han revelado intrigas, rivalidades y maniobras que desmienten la imagen de unidad monolítica que la institución proyecta oficialmente. Son recordatorios de que detrás de las murallas del Vaticano trabajan seres humanos con ambiciones, temores y debilidades como los de cualquier otra organización. Y sin embargo hay algo en el 1800 Vaticano que trasciende estos escándalos y decepciones. Hay algo en esos muros que ha sobrevivido a papas indignos, a crisis de fe, a revoluciones y guerras, a todos los intentos de destruirlo o hacerlo irrelevante. Quizás sea simplemente la inercia de una institución milenaria, la tendencia de las estructuras antiguas a perpetuarse por su propio peso. Pero quizás sea también algo más difícil de definir, una respuesta a necesidades humanas profundas que persisten incluso en una era que se proclama secular y racional. La fe, para quienes la poseen, no es simplemente un conjunto de proposiciones que se creen o se rechazan. Es una forma de habitar el mundo, de encontrar sentido en medio del caos, de conectar con algo que trasciende la fugacidad de la existencia individual. Y la Iglesia, con todas sus faltas, ha sido durante siglos el vehículo de esa fe para innumerables personas que encontraron en ella consuelo, comunidad y propósito. Caminar hoy por la plaza de San Pedro, especialmente al atardecer cuando las multitudes comienzan a dispersarse y la luz dorada baña las columnas de Bernini, es una experiencia que invita a la reflexión. Esas piedras han visto procesiones triunfales y funerales solemnes, coronaciones de papas y protestas de disidentes, peregrinos que llegaban tras meses de viaje y turistas que llegan en vuelos de bajo coste. Han sido testigos de lo mejor y lo peor de la naturaleza humana, de la elevación espiritual y de la corrupción más mundana. Esta mansión de la fe, porque en cierto sentido eso es lo que el Vaticano representa, no fue construida por manos invisibles ni mantenida por fuerzas abstractas. Detrás de cada piedra, de cada fresco, de cada documento de los archivos, hay personas concretas. Los trabajadores que levantaron los muros, los artistas que los decoraron, los escribas que copiaron manuscritos, los diplomáticos que negociaron tratados, los creyentes que aportaron sus limosnas, los críticos que cuestionaron sus decisiones. Y también están las víctimas,
los perseguidos por la Inquisición, los silenciados por pensar diferente, los abusados por quienes debían protegerlos, los olvidados por una institución más preocupada por su imagen que por su bienestar. Su sufrimiento es parte de esta historia, tanto como los triunfos artísticos y espirituales que celebramos. Quizá lo más honesto que podemos decir al final de este recorrido es que el Vaticano no fue un monstruo ni fue un ángel. Fue el resultado de una época, de muchas épocas en realidad, de formas de entender el poder, la riqueza, el legado y la fe que han ido cambiando a lo largo de los siglos. Juzgarlo con los estándares de hoy es tan problemático como absolverlo en nombre de los estándares de ayer. Lo que podemos hacer es intentar comprenderlo, con toda su complejidad, sus luces y sus sombras. Las casas sobreviven a las personas, las instituciones sobreviven a quienes las crearon, y el Vaticano, con sus 44 hectáreas de territorio y sus 2000 años de historia, nos recuerda lo efímero que es todo lo demás. Los papas que reinaron como monarcas absolutos son polvo bajo las baldosas de San Pedro. Los artistas que inmortalizaron su gloria dejaron obras que los han sobrevivido por siglos. Los fieles anónimos que peregrinaron desde los confines de Europa han sido olvidados por la historia, pero quizá encontraron lo que buscaban en su viaje. Y nosotros, que recorremos estos espacios como visitantes de paso, heredamos todo eso sin haberlo pedido. La belleza y la culpa, el asombro y la crítica, la fe y la duda. Nos corresponde decidir qué hacemos con esa herencia, cómo la integramos en nuestra comprensión del mundo, qué lecciones extraemos para el presente. El silencio que ha marcado tantos capítulos de esta historia, ese silencio que a veces fue prudencia y a veces fue complicidad, quizá esté dando paso a una era de mayor transparencia, de mayor rendición de cuentas. O quizá las viejas costumbres sean más resistentes de lo que parece. El futuro del Vaticano, como el de cualquier institución humana, está por escribirse. Por ahora, las campanas de San Pedro siguen sonando, los peregrinos siguen llegando, los turistas siguen sacando fotografías y las piedras siguen guardando sus secretos. Algunas preguntas no tienen respuestas definitivas, y quizá eso sea parte de lo que hace que lugares como este sigan fascinándonos después de tantos siglos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del Vaticano, por sus pasillos de poder y fe, por sus silencios y sus proclamaciones. Ahora puedes cerrar los ojos y dejar que estas imágenes se desvanezcan suavemente, como el eco de unas campanas en la distancia. Descansa.